¿Qué tal? Muy buenos días. Pues hoy es doce de octubre, Día de la Raza. Se festeja el día de hoy. Esta denominación de Día de la Raza, hay que recordarlo, conmemora la llegada a América del navegante genovés Cristóbal Colón en 1492 a costas de América. Este día se celebra en la mayoría de los países hispanoamericanos y en los Estados Unidos también, en España, en otros países. Fue creado a inicios del siglo XX por iniciativa del exministro español en aquella época, Faustino Rodríguez Sampedro, así se llamaba, y sin embargo, desde fines del siglo XX han surgido movimientos que critican esta festividad por considerar que conmemora el sometimiento y eliminación de los pueblos indígenas y sus culturas. Esta fecha tiene nombres muy diversos de acuerdo al país en que se festeje. Por ejemplo, en Estados Unidos le dicen el Día de Colón, en Chile el Día del Encuentro de Dos Mundos, Día de la Hispanidad en España, Día de la Resistencia Indígena Negra y Popular en Nicaragua, Día de la Resistencia Indígena en Venezuela, Día del Respeto a la Diversidad Cultural en Argentina y en México, pues oficialmente desde 1928 por iniciativa de José Vasconcelos, que alude a lo que él llamaba raza iberoamericana con un significado de mestizaje y sincretismo cultural. El 18 cultural, este personaje, secretario, exsecretario en su momento de Educación Pública y a quien se le atribuye haber creado esta frase, el lema que ahora lleva la Universidad Nacional Autónoma de México: por mi raza hablará el espíritu. Por eso él alude a lo que mencioné, a lo que llamaba raza iberoamericana, con este significado de mestizaje y sincretismo. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador, que por cierto hoy extrañamente en la mañana no recordó esta fecha, pero en enero, más bien en diciembre de 2020, 18 de diciembre de 2020, por decreto del propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se cambió la denominación del 12 de octubre como Día de la Nación Pluricultural, para que tengamos algo de información sobre los orígenes de esta celebración, su significado y simbolismo. Y bueno, yéndonos ya a asuntos de hoy, aviones de la Fuerza Aérea Mexicana ya establecieron o están por establecer un puente aéreo en Europa para rescatar a mexicanos que todavía están atrapados allá en Israel. Así lo señaló el presidente de la República, que este plan de puente aéreo se debe a que todavía se busca sacar a los mexicanos lo más rápido posible, dado que el conflicto está escalando muy rápido, de manera muy peligrosa, y cada vez están cerrando más vuelos comerciales. Entonces, por ello confirmó la repatriación de 287 mexicanos desde Israel, y este viernes saldrán, o sea mañana, dos aviones más para regresar por los faltantes. Dijo que se le dio prioridad a niños y ancianos, por lo que la mayoría de las personas que aún están en Israel son jóvenes. El mandatario también señaló que son un total de 764 mexicanos que todavía permanecen en ese país. Así están las cosas en este conflicto y sobre los mexicanos que aún tienen que ser repatriados de Israel en este puente hacia algún país de Europa que sea seguro, en lo que pues la totalidad de los mexicanos allá puedan ser rescatados o alejados de este conflicto. Y sobre las especulaciones de que ayer Adán Augusto López, el exsecretario de Gobernación, haya ido a Los Pinos, pues AMLO dijo que se le invitó a regresar al gabinete de nueva cuenta, al gabinete federal, pero él prefirió estar con su familia, según lo cuenta el presidente, y descartó que vaya a regresar entonces al gabinete. No entró en muchos detalles el presidente, pero señaló que Adán Augusto López Hernández, a quien se refirió como su hermano, prefirió estar con su familia. Agregó el presidente que ya lo extrañaba y que hacía tiempo que no lo veía, por eso
esta visita a Palacio Nacional, este saludo y este abrazo que por allá se dieron luego de días de no haberse sabido nada de Adán Augusto y que generó especulaciones de qué había ocurrido, pero de los 6, ahora solo quedan 2, es decir, de los 6 participantes en la contienda por definir quién sería el representante de Morena y defensor de la Cuarta Transformación que cayó en manos de la señora Claudia Sheinbaum al haber ganado la preferencia según las encuestas que se practicaron, pues solamente quedan 2, ella y Gerardo Fernández Noroña. Adán Augusto ya se vio, quiere regresar con su familia, se rompen las especulaciones sobre si regresaba al gabinete o que por ahí también se tenía la idea de utilizarlo para aflojar un poquito a los seguidores de Ebrard y de Monreal, que ya prácticamente se han aliado y prácticamente también tienen un pie fuera de Morena, es decir, están descartados. Y en el otro caso, el que queda, el de Manuel Velasco del Partido Verde Ecologista de México, pues simplemente está esperando la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia para que le den su huesito o su huesote de 6 años. Entonces quedan 2 nada más. La mejor fórmula que yo veía desde hace tiempo que platicaba con ustedes, si no ganaba Noroña o ganaba Claudia, que por fin fue esta segunda, Claudia Sheinbaum, pues el mejor o la mejor pareja que pudiera tener para fortalecer su campaña sería precisamente Gerardo Fernández Noroña, a quien yo hace algunos días le preguntaba a través de chat en su diaria conversación vía WhatsApp o YouTube, que por qué no él tiene derecho, dado que estaban comprometidos a que todo el mundo tendría un lugar en el gabinete, pero puestos muy centrales serían ser coordinador del Senado, que le correspondería a Ebrard por ganar el segundo lugar, pues ahora que ante la salida prácticamente de Ebrard, pues no le correspondería entonces a Noroña el ocupar ese cargo, ese puesto, ese espacio. Bueno, no se pudo dar la respuesta, pero pues la pregunta todavía sigue ahí si las cosas se mantienen en ese compromiso de que los 6 participantes tendrían que tener alguna posibilidad importante en el nuevo gabinete, en el de la sucesión presidencial del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ahí estaba ese espacio. Pero bueno, esto lo dejamos como una incógnita. Y en otro asunto, el presidente ordenó revisar el caso de Mario Aburto ante su posible liberación, porque dice el presidente, pues ha ordenado revisar bien a fondo el asunto, aclaró que ello, si bien está relacionado exclusivamente con determinaciones del Poder Judicial y no con el gobierno federal, pues sí dijo que instruyó a la secretaria de Gobernación revisar el asunto y ver qué recursos legales se pueden presentar para evitar la liberación del asesino confeso de Luis Donaldo Colosio. AMLO volvió a desmentir este plan en el que se especula por varios medios de comunicación o de manipulación masiva el plan de usar el caso de Mario Aburto contra el expresidente Carlos Salinas de Gortari con miras a ganar las elecciones del 2024, tal como lo han afirmado varios columnistas, y en eso pues comentó que apareció un artículo de Raimundo Rivapalacio que iban a sacar a Aburto y que declarara en contra de Carlos Salinas, y aquí dijo el presidente que no se preocupe el licenciado Salinas porque no actuamos de esa manera. Vuelven con lo mismo estos periodistas, estos columnistas, de que vamos a usar este caso porque suponemos que Salinas es el jefe del bloque conservador y si Aburto se lanza contra él, pues va a la cárcel y les perjudica en la elección del próximo año. Dice, ¿será que tienen la mente retorcida?, se preguntó AMLO. Y por eso dio ahí a comentar o recordar el día en que cenó con Luis Donaldo Colosio. Relató que platicó con él sobre política y su ideología de cambiar la política neoliberal
a lo que el ex candidato presidencial planteó regresar a la política de Young, Maynard Keynes, una escuela económica, la de Keynes. Dice el presidente: yo conocí a Colosio, cené con él, y este fue un 21 de marzo de 1994, 2 días antes del asesinato cobarde de Colosio, que fue 2 días antes, porque el asesinato de Colosio fue el día 23 de ese mismo mes de marzo. Así contó el presidente este asunto. Cenaron ese día 21 en la casa de la licenciada Clara Husserman, ahí en Las Lomas. Ella fungió como intermediaria y pues él quería platicar, es decir, quería platicar Colosio con AMLO, y fue una plática, según contó el presidente, como de 2 horas, y al día siguiente pues se fue a esa gira maldita, ¿no? Donde ocurrió después el asesinato de Colosio. Le dolió muchísimo al presidente, según lo confesó, porque también habían hablado de muchas cosas en esas 2 horas en casa de la señora Husserman, quien fue en esos años directora nacional del Instituto Nacional del Consumidor, del INCO, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador también fungió como su director, me parece, de promoción en aquellas épocas del salinismo o salinato. Entonces dice, recordamos, o recuerdo, que ahí se hizo un planteamiento de terminar con la época neoliberal desde esas fechas y regresar a la figura o a la escuela económica de Keynes. Entonces ahí ya AMLO cargó en contra de, ya en otra cuestión, también de otros periodistas como Julio Astillero y Carmen Aristegui. Aseguró el presidente que él ya está de plano en la investigación del caso Ayotzinapa y que se reúne periódicamente con todo el gabinete de seguridad para atender este caso e ir a fondo de la investigación. Ya no quiere que haya intermediarios en la investigación y que se filtre información que pues solamente ensucia el proceso de investigación. Y criticó entonces a periodistas, como le decía, Julio Astillero, Carmen Aristegui. Son progre, buena ondita e hipócritas. Así se fue duro contra ellos al hacer especulaciones sobre el reconocimiento que entregó precisamente el día de ayer el presidente al ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, sin mencionar que se trataba, los periodistas no mencionaron que se trataba de un diploma a ex titulares de la Sedena y que a su vez fueron también ex directores del heroico Colegio Militar allá en Perote de Veracruz, como fue director del Colegio Militar y también ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, el general Cienfuegos. Total que AMLO ve muy mala fe por destacar reaparición y reconocimiento a Salvador Cienfuegos, porque también se entregaron reconocimientos a militares que fungieron como directores de este colegio allá en Perote, Veracruz, entre los que figuró pues Cienfuegos y sobre los que se centró la atención de estos columnistas. AMLO refirió que hay mucha desinformación y mala fe, quienes destacaron la reaparición del exsecretario de la Defensa Nacional durante el gobierno de Peña Nieto, y también le llamó mucho la atención, como siempre, también sobre Reforma, que sea una de las notas principales del periódico Reforma este caso. Así están las cosas. Con esto lo dejo yo aquí porque también hay que ver luego, para mañana, apuntar más sobre el destino del fideicomiso del Poder Judicial que pudiera ser eliminado, o los fideicomisos del Poder Judicial que pudieran ser eliminados del próximo presupuesto. Para el 2024 son alrededor de 14,000 millones de pesos, donde se considera que no habrá afectaciones en nada para los trabajadores, pues el presidente dice pues casi ni se usa. Dice, es una cantidad que se ejerce año con año de ese presupuesto, dado que funciona como una reserva, digamos, un guardadito, dice el presidente, para mantener los privilegios de altos funcionarios del Poder Judicial, y que va a ser
por supuesto, eliminado, pero este es un asunto eliminado del presupuesto, pero este es un asunto que le corresponde al Poder Legislativo. Con esto los dejo, les doy las gracias por su compañía, con la súplica de siempre, su suscripción a mi página de YouTube, Sociedades de Pensamiento, con un servidor Carlos Monroy, lo mismo que en TikTok, donde también tenemos ahí un espacio informativo y de opinión para los jóvenes de ayer y hoy, además de, desde luego, de Facebook y otras aplicaciones donde día a día comparto con ustedes. Gracias.